Hola a todos, yo soy Alex Moon, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos hoy en modo historias para el tarot, pues es hora de aplicar el simbolismo del cuento expuesto hace una semana que fue apto para ser un pez, el cuento chino. Específicamente una tirada que he creado para empoderar al tarot con el simbolismo que hemos amplificado en el cuento. ¿A dónde quiero llegar con esto? 1. Partimos de que cuando usamos el tarot estamos integrando el simbolismo arquetípico de la humanidad que se ha plasmado históricamente en las cartas. Y 2. En el video pasado analizamos los símbolos y una de muchas de las interpretaciones que se le puede dar psicológicamente a este cuento. Entonces, si unimos el simbolismo del tarot con el simbolismo que ya vimos en el cuento, ya esto lo hicimos previamente porque en la tirada del cuento pasado, El Ganso de Oro, hicimos una tirada que fue bastante reveladora, en donde aparecieron pues reyes del tarot en la tirada y el cuento se trataba de un rey que tenía que renovarse, o sea, un rey por otro rey. Les voy a poner la etiqueta aquí para que vean ese video. Y por supuesto estamos aquí para demostrarlo nuevamente con este nuevo cuento, ¿sí? Y en esta ocasión vamos a tener un consultante que va a aportar en vivo su experiencia y su situación para ver cómo el tarot interactúa con su historia y el simbolismo del cuento. Así que pues tengo a mi consultante aquí conmigo, está su identidad oculta por ética ya que estos videos los hago con objetivos didácticos, pero ella nos trae una situación que encaja con la naturaleza simbólica del cuento. Apto para ser un pez, invita a la humanidad a saborear, a disfrutar y a vivir de nuestra naturaleza humana y de nuestra madre tierra, de los placeres de los instintos y de la manera de ser del ser humano, valga la redundancia. Retomar esto y reintegrarlo sanamente a la conciencia, a la racionalidad y al ajetreo muy masculino, muy yang de la vida actual. Y conste que pues este cuento fue creado a los años 700 después de Cristo. O sea que pues nos hemos complicado cada vez más la vida, ¿sí? Así que, y desde lo colectivo a lo individual. El no poder sentir, hacer, querer, porque la sociedad y la moral dice que hay que hacer esto o lo otro, ¿sí? Algunas pueden estar correctas, pero también tenemos necesidades e impulsos como seres vivos que no podemos hasta cierto punto ignorar. Y si ignoramos estos impulsos cuando se nos presenta en la vida, y si no lo hacemos de manera controlada, esto nos puede pasar factura más adelante, tanto psíquica como físicamente, y para nuestra sensación de completitud como seres humanos y completitud en la vida y realización en la vida. Así que pues aquí tengo a mi consultante, a quien le agradezco infinitamente su tiempo y disponibilidad. La voy a llamar Pececito, ¿sí? ¿Cómo estás, Pececito? Muy bien, aquí. Muy contenta. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos dice el tarot? Me alegro mucho, espero que puedas resolver un poquito y ver un poquito más allá de tu situación, como la ves conscientemente, y ver qué el tarot te puede ofrecer, ¿sí? Con su simbolismo más lo que le imprimimos del cuento de hadas, ¿vale? Entonces, si tú quieres, si estás de acuerdo, yo voy a plasmar un poquito la situación, tomando en cuenta, haciendo una analogía con lo que sucedió en el cuento, ¿te parece? Existe una situación con sus hermanos que ya tiene tiempo. Se ha plasmado una situación consciente de comportamiento entre todos los hermanos. Situación que no le conviene porque tiene la desventaja de ser la menor y la que obedece a los otros. Si se revela ante las reglas, ¿sí? Puede haber, o de hecho ya ha habido, problemas porque todos son adultos, hechos y derechos e independientes. Entonces sigue existiendo una clara jerarquía racional, tipo confuciana, como vimos en el cuento, ¿sí? Entre sus hermanos, ¿sí? Y cosa que a ella pues no le agrada y que le gustaría cambiar, le gustaría volver a disfrutar con ellos como cuando eran niños, ¿sí? El hecho de que te quieras volver a convertir en pececito, radica en el hecho de vivir la fraternidad naturalmente, no con las reglas impuestas, y experimentar la vida y a tus hermanos de esa manera. ¿Te parece bien que he plasmado bien tu situación? Excelente. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos con esto, ya que hemos planteado la pregunta. Vamos a repasar para los que están viendo este video. Les recomiendo que si no han visto el video del cuento Apto para ser un pez y su análisis simbólico, puede que no comprendan mucho lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Y el significado que le he dado a esta tirada.
que he creado después de analizarlo. Así que esto pueden ir allá al video, se lo voy a volver a poner aquí para que puedan comprender un poco y disfrutar un poquito y sacarle provecho a esta tirada. Entonces, pececito, aquí estamos viendo que en esta tirada que he nombrado tirada de la necesidad de ser un pez, o sea, salir de la racionalidad, salir de todo este concepto tan masculino y tan yan de tengo que hacer, tengo que comportarme, esta parte muy civilizada, ¿sí?, de la vida del ser humano, nos invita entonces a vivir de nuestros instintos, a sentir, a hacer, a vivir y a disfrutar como un pez, ¿sí?, como cualquier otro animal sin, a ver, no, con moderación, la moderación que te da la conciencia humana, ¿sí? Entonces yo he agarrado, pececito, diversos motifs del cuento y del análisis que dimos en el video pasado y los he colocado como posiciones de tiradas para esta lectura en particular. Por ejemplo, tengo la carta número 1 que representa el muro de la ciudad. Si recuerdan en el cuento de la ciudad donde ellos residían y ellos eran oficiales de policías en ese sitio. Un sitio que se regía por las leyes confucianas. Entonces, simbólicamente yo estoy viendo que el muro de la ciudad representa esa moral, esa ética, esa racionalidad, ese mundo civilizado en el cual tú puedes estar viviendo con tus hermanos. O sea, las reglas que se han impuesto en la relación de fraternidad que hasta cierto punto no te está agradando mucho. ¿Te parece? Entonces, en ese muro, ¿se acuerdan que en el cuento cuando él salió de su cuerpo o murió, él se alejó y salió del muro de la ciudad? O sea, se alejó de la civilización, de la racionalidad, del confucianismo, directo hacia sus instintos, ¿ok? La segunda carta es el bastón. Ya vimos el simbolismo del bastón. Él se quiso representar su güey cuando murió, que él dentro de la ciudad estaba caminando con un bastón. O sea, que esa civilización, esa racionalidad, ese confucianismo, pues estaba haciendo mella en su alma, en su integridad. Y cuando salió de los muros, se olvidó del bastón, ya no se mencionaba el bastón. Entonces, esta carta yo le puse como significado cómo tratas de sobrevivir en esa moralidad y sociedad. O sea, cómo tú has en ese ámbito fraternal que no te gusta con tus hermanos, cómo has logrado sobrevivir, qué herramientas has tenido, ¿sí? Después la tercera carta es el río. Esta tercera carta representa aquel fluir natural que tu vida debería tener, ¿sí? ¿Se corresponde con tu ciudad o no se corresponde? Y ahí nos vamos a comenzar a dar cuenta de qué puede estar sucediendo. Después viene la cuarta posición, que es el pez, cuando ya su güey se convirtió en un pez. Entonces aquí te vamos a poder revelar a ti, el tarot, ¿sí?, tu ser verdadero, íntegro, instinto y conciencia, inconsciente y consciente, sentimiento y lógica, femenino y masculino, íntegro, individual, realizada. Eso es lo que tú quisieras ser o en lo que deberías transformarte, ¿sí? Y finalmente el fondo del lago, ¿sí?, en donde él encontró al dios del río, encontró a otros peces y en donde se le permitió vivir por un tiempo a su güey. Esta carta representa el lugar de tu alma de donde sacarás la integración y que desconoces. O sea, es como un consejo, es una arma que te da, es otro bastón, si me comprende. Es como otro contexto, otra herramienta que te puede dar la vida para tú poder imprimir a tu vida con tus hermanos un nuevo concepto, un nuevo status quo, ¿sí? Un nuevo ambiente de vida, para que tú te puedas sentir íntegra con tus hermanos y quizás tus hermanos también. El único problema que yo le puedo encontrar a esta tirada y a la situación en particular es que hay varias personas implicadas y para que esto se dé, pues hay que tener pues el consentimiento de los otros, o al menos la necesidad de cambiar o la disponibilidad de cambio de parte de los otros, pero se empieza por uno también. ¿Comenzamos? Excelente, perfecto. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hacer la tirada
Y van ustedes a ver la mesa, ¿vale? ¿Me escuchas bien, pececito? Totalmente. Entonces vamos a comenzar a hacer la tirada. Yo tengo aquí la baraja del Rider White. ¿Por qué no uso Marsella? Porque el Marsella para mí yo lo leo en tirada libre. Yo no puedo colocar posiciones con el Marsella. Me cuesta un poquito más. Tengo que ver el esquema completo, el mosaico completo de una tirada de Marsella. A diferencia pues del Rider White que el hecho de tener escenas te permite colocarle un significado y colocarle un espíritu a cada carta sin restarle la posibilidad de ver la tirada como un todo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera barajada para tu tirada. Hay cartas que ya se me quieren salir. Mira, ya, bueno. Vamos a ver si estas significan algo. Pececito, la primera carta para ti representa el muro de tu ciudad. Tu segunda carta representa el bastón. Tu tercera carta, el río. La cuarta carta es el pez y me vas a decir un número del 1 al 10 para sacar la última que hace falta, ¿sí? A ver. 7. El 7. Por favor, siéntete en la libertad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De interactuar conmigo, conversar conmigo en cuanto a lo que está sucediendo en la tirada. Vamos a encuadrar un poquito todo esto. Muy bien. El muro de tu ciudad, donde estás acostumbrada a vivir. 6 de oros invertido. El bastón. ¿Con qué herramientas tú te has acostumbrado a vivir aquí? 6 de bastos al derecho. Después viene el río. El mago. Finalmente el pez. ¿Cuál es tu persona integral, tu persona ideal con tus hermanos? Con tus hermanos. La muerte. Interesante, pececito. Sí. Y finalmente, el fondo del lago, la templanza. Muy bien, pececito, vamos a comenzar. Me llama mucho la atención que los únicos 2 arcanos menores de la tirada son 6. Y eso habla de armonía. A mí el 6 siempre me manda instintivamente a una colmena, en donde hay abejas, donde hay colaboración, donde hay una reina, que la reina respeta a sus obreras y las obreras cuidan a la reina y hay una simbiosis, ¿sí? Estas 2 cartas llevan siempre a una carta que es la carta de los enamorados, que no solamente habla de amor, también habla de decisiones, pero también habla de armonía y de aceptar al otro tal cual es, y con lo bueno y lo malo, y apreciarlo, quererlo y hacerlo suyo y hacerlo parte de su vida, ¿sí? Entonces el número 6 es un número extremadamente armónico, y que haya salido al principio de la tirada y que hacia el final de la tirada hayan arcanos mayores tan potentes como estos es algo bastante revelador. Fíjate que la primera carta, sí, el muro, es donde tú has aprendido a vivir. ¿En qué contexto has aprendido a vivir moral, social, ético con tus hermanos? Y el 6 al derecho es una persona que tiene hasta cierto punto un estatus social diferente a las otras 2. Puede ser un mercader, puede ser un burócrata, puede ser un aristócrata. Y los otros son como personas más pobres, con más necesidades. Y esta otra tiene una balanza y le da al otro lo que se merece, ni más ni menos. Tanto armónico para que el aristócrata no se quede sin fondos, sin capital, pero lo suficiente para que el otro tenga para comer, no sé para cuánto tiempo, y para que el que está al lado tampoco se quede sin su parte. Entonces es un estado armónico y de justicia material.
Y yo los oros los veo mucho como organización y cohesión familiar, que no es algo tan palpable como los oros lo son, como los pentáculos son, pero, pero lo veo como, los oros yo lo veo como organización familiar, ¿sí? Y que el 6 de oro salga en tu muro, habla mucho de esa sensación que tienes, me dirás tú, de, de injusticia, de, ok, ¿por qué yo no y ustedes sí? Muy ancho para ustedes y angosto para mí. ¿Qué te parece esta primera carta? No, me parece muy clara, efectivamente me siento así, tal cual como tú dices, que un poco en ese muro como un poco acorralada, ¿no? A pesar de que ese número, como bien dice, en forma correcta, en posición correcta habla de armonía, yo siempre me sentí en una sensación de disarmonía con mis hermanos, porque era muy aislada, me tendían un poco a aislar. ¿Te aíslan o te aíslan o te aíslas? Ambas. Ambas. Porque la actitud de ellos es mejor alíslate. Esto me recuerda mucho al cuento, porque su buey cuando era convertido en pez y un criado lo llevaba dispuesto a matarlo, decía, ¿cómo es posible que tú no te arrodilles ante mí? ¿Cómo es posible que no me escuches? ¿Cómo es posible que no me hagas caso si soy tu superior? Ese es el ambiente del confucianismo y ese es el ambiente que está en el inconsciente de muchas personas todavía, ¿sí? Y en tu situación con tus hermanos también se puede dar esta parte de confucianista de se tiene que obedecer al superior siempre, independientemente que ya todos somos adultos, ¿sí? Entonces es una situación, pues, no tan armónica para ti, pero ahora, fíjate algo, tanto lo es para ti como puede serlo para tus hermanos. Porque también se invirtió el mercader o el comerciante. También no te invertiste tú sola. Se invirtió en la carta también el otro. Entonces cabría la posibilidad de que tus hermanos también no se sientan cómodos con este status quo, con esta manera de llevar la relación. ¿Te han comentado algo de eso? He conversado con mi hermano mayor y me decía que siempre nuestros padres decían, cuiden a la pececita, cuídenla, no la dejen sola. Entonces para ellos era a veces una carga, estar como pendiente de mí. Y yo un poco me siento ahí como la que estaba mendigando un poco el cariño. Entonces vamos a decir que más que por lo que me estás tratando de decir, yo puedo intuir de que más que por deseo de controlarte es la costumbre de cuidarte, controlarte, etcétera. Claro. Podría ser también, ¿no? Porque son hermanos tuyos y te aman y te quieren. Entonces puede ser la costumbre de así nos hemos criado y así yo tengo que siempre ser contigo, porque eres mi hermana pequeña. Ahora, si nos vamos al cuento, fíjate también que las personas en esa civilización confucianista era obligada a casarse en contra de sus deseos y no sé si estaban enamorados de una persona que ellos querían. Ellos sentían ese impulso. Yo amo a tal persona, pero me estoy viendo obligado porque así es mi sociedad a casarme con tal o cual persona. A mí me gusta bañarme desnudo en el río, pero Confucio me dice, no puedo hacer eso, eso va contra la moral, no puedes, te vamos a ahorcar, qué sé yo, no sé qué planes hacían ellos, pero no te permiten ser. Y si tú no te sientes que puedes ser, probablemente tus hermanos tampoco se sienten del todo libres. Quizás es algo que tú podrías explorar con ellos. Los has explorado, dije, oye, en realidad tú te sientes bien controlándome cuando ya yo tengo mi propia vida, te sientes bien diciendo lo que tengo o no que hacer, no sientes que hace gron con la situación en la que llevamos ahorita que somos adultos. Al más grande le he preguntado, que tiene ya 60 años, y me ha pedido perdón por, bueno, un poco de pena, porque está diciendo pero es verdad. Sí, me ha pedido perdón. No te preocupes.
por las burlas, por las risas. Sí, porque finalmente muchas veces varios me decían que yo era una carga para ellos. Porque a mí me gustaba mucho aprender. Ellos eran más rápidos, más habilosos, intelectualmente eran siempre en los primeros lugares. En cambio a mí me costaba mucho. Entonces, seguramente ellos sentían esa responsabilidad y yo a su vez también me sentía entrecarga y no sé. Uy, ¿sabes qué? Ahorita que tú te tornas tan vulnerable ante esto, viendo la tirada, fíjate muy bien, ¿quién es el mago? Eres tú. El río, ¿no? Representa el río, representa la vida que deberías, como deberías tenerla. No se corresponde, pero para nada, con la vida que tienes. ¿Sí? Pero fíjate algo. El mago te está personificando a ti, porque te está mirando de frente. Tú puedes ser yo. Tú puedes ser el mago. Pero fíjate las 3 cartas que tienes al frente. ¿Quién es el que está arriba del caballo? ¿Y quién es el que está dando el dinero? Alguien que está vestido casi idéntico al mago. Entonces tú siempre has tenido la posibilidad, o siempre, creo que siempre lo has encarnado, pero no tan fuerte como lo puedes hacer al día de hoy. E incluso me puedo arriesgar a decirte de que siempre tú has sido o puedes ser la que siempre ha dado un poquito más y tus hermanos hayan sido los que reciben. Son los que están arrodillados. No estoy hablando literalmente, metafóricamente. Ellos se alimentan espiritualmente de ti en buen sentido. Se hacen tu irradiación de la energía que tú irradias, ellos la quieren. ¿Sí? Y por eso quizás necesitan controlarte. Estoy volándome así que a otro nivel. Ellos necesitan estar controlándote porque perciben esa energía de mago que tienes, esa energía de yo a pesar de las adversidades manifiesto las cosas, las hago, las consigo. No, bueno, como dices tú, uno no ha conversado tanto así. Bueno, yo los veo a ellos bien actualmente, los veo bien. Es algo también que pasó hace muchos años, cuando yo era chica. Ok. Tengo memoria, ¿no? En toda la época de colegio, de los 4 hasta los 15 años, ¿será? Y después, bueno, cada uno toma su vida y su rumbo y todos con altibajo, como es la vida. Y como te digo, he conversado con 1 o 2 y me han dicho eso, de que ellos, de alguna manera, el hecho de ser responsables, de sentirse responsables de mí, de que no me pasara nada. Ya. Pero fíjate a dónde has llegado. Es una mujer hecha y derecha, profesional, y ellos notan eso. Y quieren cuidar lo que tú has logrado hacer. Ahora, por eso es que, para que no veas que no es una mala intención. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tú eres la que le estás dando a ellos. En una manera de ver la tirada. Porque fíjate que este mago se parece a esta persona y también se parece a esta. ¿Sí? Entonces es muy revelador. Me voy a ir aquí al río. ¿Cómo deberías ser tú? El número 1 es el yo, es la independencia, antes de cualquier otro significado esotérico, místico, arquetípico del mago. Es la unidad, es el uno, es yo. Y de mí irradio otras cosas y otras cosas vienen hacia mí. En un balance, porque uno no puede dar, y tampoco uno puede inflarse, porque son opuestos, polos muy malos, ¿ok? Pero lo importante es
que tu individualidad es lo que debería prevalecer. Y estas dos cartas son muy tenues en el color. Y de repente viene un mago que ¡puf!, se prende en amarillo y es la probable invitación del tarot y de la energía del cuento a que les hables y expongas tu individualidad con el respeto y el cariño y el tacto que un mago tiene y la habilidad que un mago tiene para hacer eso. Es muy importante. Y eso que te estoy diciendo también va de la mano con la carta del medio. Es el bastón. Y qué casualidad. Fíjate que el cuento está resonando con la carta porque un bastón es algo que alguien tiene en la mano y viene un caballero con algo que no es un bastón, es un estandarte. Esa persona ha levantado el bastón y lo ha mostrado. O sea, el tarot está resonando tanto a través del cuento de que lo que tienes que hacer no es seguir caminando con ese bastón. Es levantarlo y decir, miren lo que yo he logrado y a raíz de esto, ahora yo vivo. A partir de esto, en lo que yo he sobrevivido con ustedes y en mi vida individual, este es mi estandarte. Es muy importante que tú puedas expresarles a ellos, si te resuena, con qué herramientas tú has sobrevivido con ellos para tu bien y en la vida para tu realización. Todo perfecto, me resuena todo. Sí, mira, el único que siento yo, claro, el río es como yo quisiera ser o como es lo que yo debiera ser. Sí. Yo siento que como yo los admiraba tanto a ellos porque siempre recibían tantas felicitaciones, yo, el mago, siento que es un imitador también. No sé si estoy equivocada porque yo no conozco mucho el Rider, pero yo siempre me he sentido imitándolos. Como si ellos andaban con un libro, yo también quería tener ese libro, yo también quería ser como ellos, ser como mi hermana. Entonces como que no, creo que ahora de adulta, ya grande, me he ido apareciéndome más mi lado mago, mi lado de luz como mago. Sí, fíjate que en el Rider White, como le imprime un contenido muy místico, esotérico y ocultista a la carta, esa característica del mago de la persona sí es hábil, ¿sí? Esa persona que es capaz de imitar las cosas, como que se diluye un poco más porque no ves una mesita de un prestidigitador, una persona que te puede engañar o no te puede engañar. Es una persona que está sola, que de hecho tiene un límite de... En el mago del Rider White está abierta la carta, puede llegar cualquier persona a la mesa, pero aquí hay como un límite de plantas, de algún tipo de energía natural que divide a los espectadores del mago. El mago es individualista, un poquito individualista aquí. Y si te fijas, la tirada también lleva a eso. Porque aquí hay 3 personas, aquí hay un montón de personas y de repente hay una sola persona. Sí, excelente, sí. Entonces, el río de tu vida eres tú. Y los otros deben verlo, porque yo sé que te respetan, pero están acostumbrados a verte como la más chiquita. ¿Sí? Entonces, esta carta, que es tu bastón, estrictamente hablando, representa que siempre has tratado, me dices si me equivoco, de mostrarles a ellos lo que has logrado, lo que tú eres. Siempre yo quiero no prevalecer, simplemente mírenme, porque ustedes también tienen bastos, pero yo tengo un basto que es diferente, que de hecho lo he usado como bastón con ustedes. ¿Sí? Es como si tú utilizaras un recurso totalmente distinto al de ellos o lo has enriquecido para salir adelante en la vida. Y eso es lo que ellos deben ver. No sé si estoy muy etéreo, muy abstracto. No, perfecto, tal ¿Sí? cual. Sí. Entonces,
Esta carta resuena mucho con el cuento y esta carta también resuena mucho con el cuento, si ustedes se dan cuenta. La civilización china de ese entonces era hasta cierto punto injusta con la naturaleza humana. Era muy racional, muy mental, muy aire, ¿sí? Muy, todo tiene que ser recto, todo tiene que ser lo más estricto posible. Hay jerarquías, hay uno, dos, tres. Y eso es injusto para la naturaleza humana, injusto para la persona que ama, injusto para la persona que quiere vivir, que quiere hacer lo que quisiese. Pero la civilización no se lo permite y hoy en día todavía lo hacemos. Y esto está muy descrito con esta carta. La segunda carta también está resonando con el cuento. Por gráficamente un bastón en donde esa persona, bueno, aquí en esta carta se ha montado en un caballo y ya no necesita tanto el bastón, pero no lo suelta, porque es aprendizaje, es experiencia de la persona. Yo este bastón lo voy a guardar, no vemos o sea, este bastón representa un trofeo mío, de cómo yo logré salir de esto, de aquí. Y esto, el río va del mar, de la montaña al mar. Y del mar se evapora y va de vuelta a las montañas, por debajo de la tierra o por arriba en las nubes y vuelve a caer. Como es arriba, es abajo. Y está el mago también. El fluir de las cosas. ¿Sí? Entonces viene lo más importante. Porque aquí hay un 1 y después viene un 13 y después un 14. Entonces la tirada, pececito, va numerológicamente en ascenso a una transformación e integridad, porque de arcanos menores a arcanos mayores 1 y después de arcano menor a arcano mayor un 1 y después un 13 y después un 14. O sea que tengo la sensación de que, bueno, esto es algo que con lo que puedes haber estado viviendo mucho tiempo, evidentemente, pero que ya ha logrado un límite doloroso y que ese cambio debe ser un duelo, puede ser un duelo tanto para ti como para tus hermanos, como para el ambiente que se creó, pero es necesario para la integridad. ¿Sí? Sí. Entonces, en la siguiente posición estamos viendo el número 4, que es el pez, tu verdadero e íntegro instinto y razón, sentimiento y lógica, femenino y masculino, tu ser verdadero. Interesante que salga la muerte. Tu verdadero yo está evocando probablemente a recordar que ya te has convertido en pez antes, pero puede que no lo estés aplicando para la situación actual. Porque todos vivimos muertes intrapsíquicas, físicas, con el prójimo, duelos fuertes, porque que salga la carta de la muerte allí, te dice, tu verdadero ser ya tiene impreso en sí mismo la energía de la muerte, como todos. Te está invitando a recordar en qué momento tú fuiste un pez y en qué momento tú te dejaste llevar por lo que tú quieres ser y hacer. Y en qué momento tú se lo demostraste a los otros. Que pudo haber sido doloroso y no traumático, pero un proceso pues no de agonía. La agonía la trae el colgado, que es la carta anterior. La muerte trae descomposición, deshacer. ¿Puedes identificar algún otro momento para traerlo a colación? Bueno, estaba pensando en el cuento también, ¿eh? de que finalmente el protagonista muere, ¿no? O sea, supuestamente muere. Y como que hay una fertilización para que él renazca como un pez. ¿Estoy bien? Sí, de hecho el cuento lo dejan abierto porque no se sabe qué fue de la mentalidad de Su Wei después que revivió en su cuerpo. Si integró parte de sus instintos, si volvió a nadar
si fue al río, porque él decía, tengo tanto tiempo de no nadar, lo hacía cuando era niño. ¿Quién sabe? Esos momentos cercanos a la muerte que muchas personas experimentan en la vida diaria, que les hace decir, estuve tan cerca de la muerte que he dejado de lado cosas de las cuales me hacían felices y ya no hago, los voy a volver a hacer. Entonces, si no lo tienes ahorita, tu almohada puede ser un buen consejero y tus sueños también de ver en qué aspectos de tu vida ya tú has vivido esta transición, esta descomposición de algo nuevo, algo viejo para algo nuevo. Te puedo decir algo inmediatamente. Con la muerte de mis padres, de ambos, creo que esa muerte, el hecho de, porque los padres tienden a unir a los hijos, porque los hijos van a ver a los padres y ahí nos convocaban y siempre al desaparecer ellos de este plano, yo me quedé más sola, entonces yo creo que eso me dio la fuerza, la muerte, este tremendo dolor, de empezar a hacer más, buscar mi propia identidad, un poco como la carta de la muerte, ¿no? Buscar mi propio lenguaje, sentirme más empoderada. Es tal cual. Entonces el tarot está probablemente invitando a recordar no solamente ese, porque la muerte, para que salga un arcano mayor ahí, es bien trascendental. Ese y muchos otros que te pueden ayudar a encontrar esa fuerza para no pelear ni discutir, porque el consejo no es nada comparado con eso. Es una templanza. Y de hecho es la carta que le sigue a la muerte. Y el fondo del lago es ese caldo de cultivo en el cual tú puedes encontrar la fórmula para encontrar un mensaje para expresar con tus hermanos. Aquí yo no veo conflicto y tampoco sale una justicia invertida aquí, que sería algo mucho más trascendental en la relación entre tus hermanos y tú. Hay simplemente algo más circunstancial y más puntual, porque es un arcano menor, en eso. Y quizás tú te conoces más que yo, te podrías sorprender quizás de la reacción de tus otros hermanos, quizás cuando logres hablar con ellos. Así como tu hermano se disculpó contigo, él cambió contigo después de haberte tú expuesto tu inquietud, tu mal sensación. Totalmente, cambió para mejor, sí. Con los otros no has hablado. No. ¿Por qué digo que no hay una sensación de conflicto? Porque a pesar que usted se defendía con esta carta, los otros te vanagloriaban, decían, sí, lo lograste. O sea, sí te aprecian tus hermanos. O sea, sí te quieren tus hermanos. Tus esfuerzos, tus logros. Mira que las otras personas en esta tirada, en esta carta, viene esta persona en su carrera triunfal y los otros están, lo lograste. O sea, al día de hoy todavía lo tienen. O sea, fíjate, o sea, son hermanos, son de sangre. Aquí hay todos los elementos del tarot. Oros, bastos, aquí lo está todo. Copas, y gráficamente no hay espadas porque no las has hablado. Porque tienes que quizás meditarlo un poquito más, cómo abordar la situación. Porque es una situación obviamente un poquito delicada en cómo uno va a expresar las cosas. La carta final y la carta consejo es la templanza. Y aquí yo digo algo muy gráfico. El vino contiene agua. Y el agua con la que se templa el vino, evidentemente es agua. No son agua y aceite tus hermanos y tú. Sí se pueden comprender. Si ustedes, primera vez que yo veo la templanza como comunicación, pero es como comunicación desde el sentimiento, desde meter el pie en el agua y hablarlo desde el sentimiento, desde cómo yo me siento. Y aquí de vuelta entra
El simbolismo del pez es meter tu humanidad en el agua, en tus instintos, en experimentar tu emoción tal cual, sin que la sociedad y los otros te juzguen. Muéstrate tal cual, no como una cascada, simplemente como una laguna. Y verás que puf, las cosas pudiesen cambiar muy bien. Porque para que te salga la templanza allí habla de sanación, habla de cohesión, no cohesión, habla como de mezcla de, ok, somos de nuevo. Y aquí, fíjate, todos podrán ser peces en esa agua, no solamente tú, pero tu individualidad puede atraerlos a ellos hacia el lago, hacia a esa infancia que tenían, o a esa infancia que de hecho nunca tuvieron, y disfrutar de igual. El cuento resuena mucho con esta carta porque Su Wei estaba con un pie en la tierra y él quería regresar al agua. Y él finalmente, espero que Su Wei, después del texto que está en el cuento, él fue espero que haya sido una persona pues más íntegra para sí y para los demás. Sí, no, excelente, maravilloso, potente. Entonces yo te invito a que uno lo medites, como aquí hay agua, mucha agua, lo cocines, le eches tu magia, tus deseos, tu voluntad, y después con delicadeza de ese caldo le ofreces a tus hermanos, porque sé que te van a respetar, porque siempre, vamos a decir, los niños son muy crueles, y es que ellos son más animalitos que nosotros. Son menos conscientes y la naturaleza allá afuera es cruel. Y nosotros como humanos podemos ser más crueles, pero cuando tenemos conciencia de eso. O inclusive podemos ser crueles cuando perdemos el control de la conciencia y te volviste un diablo, te volviste un monstruo, ¿qué te pasó? O que te sales animal. Entonces, no los juzgues porque como fueron cuando eran niños. Ahora como son adultos, quizás están más llenos de otros prejuicios conscientes de cómo es la vida y te quieren cuidar de eso. Pero tienes que hacer brillar este amarillo, tu individualidad ante el colectivo que representan tus hermanos. Y que hayan salido 2 6 en la tirada, habla mucho de la armonía que hay debajo de la mesa y que ni ustedes no notan del todo, pero sí existe. 12 más 28 es 40. Y eso te lleva a un emperador. ¿Qué no has logrado y qué no has conquistado al día de hoy? Y el emperador está solo. ¿Qué estructura tienes tú? ¿Qué contexto estás tú ahorita en la vida para que ellos te puedan respetar tus límites, tu reino, tu imperio? Porque yo estoy sentada aquí. ¿Alguna pregunta de la tirada? Me resuena perfecto que me encantó que saliera el ángel de la templanza porque me resuena mucho con el cuento que a mí me encantó. Me ha explicado todo muy claramente. Bueno, he pasado por un montón de emociones porque me veo claramente ahí en lo que tú estás diciendo y ver que tengo esa posibilidad de sumergirme en el agüita de nuevo y volver a ser yo realmente individual, como dices tú, con mis características únicas. Es que siempre lo has sido tú. Tus hermanos te han, ahorita, hoy, te han obligado a hacer algo que no eres. No. Es simplemente disfrutarse como hermanos. Es el hecho de ser pez. La analogía es disfrutarse como hermanos, como iguales, como un banco de peces. El banco de peces van todos, cuando uno se mueve, los otros se mueven. Así que, pues, enhorabuena. A mí me parece esto una tirada muy esperanzadora y evolutiva, porque hay un ascenso claro.
a una estabilidad del 4 más de la que tienes ahorita del emperador, ¿sí? Sí. Bueno, De pececito, verdad, muchas gracias, Alexa, te pasaste, como siempre. me ha gustado que hayas querido participar esto de, de este ejemplo que les traigo a los demás de que se puede vivir al tarot a través de los mitos, a través de los cuentos de hadas y los mitos que creamos del día a día. Todos creamos cuentos y mitos al día a día, pero los cuentos de hadas tienen un contenido colectivo tan fuerte que se puede aplicar no solamente a una persona, pero también a naciones o inclusive al mundo. Esta tirada se la puedo hacer al mundo también. Y tiene mucho, mucho potencial sanador si lo aplicamos al tarot. Entonces, voy a tratar de hacer esto con cada uno de los cuentos y cada una de las tiradas que cree en base a los cuentos que analicemos para poder que ustedes puedan vivir, como lo hizo Pececito, de la energía del tarot sumado al simbolismo del cuento. Espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, denle like al video, activen la campanita de las notificaciones y compártanlo. Y pues nos vemos en otra historia para el tarot. El próximo cuento es La Sirenita. Así que nos vemos pronto.